Buenos días, buena gente. Vamos a seguir en nuestro camino sinodal en este curso en el que nos encontramos inmersos. Y este quinto capítulo lo dedicamos al trabajo con la Escritura, con la Sagrada Escritura. Vamos a escucharlo. Os presentamos este capítulo quinto en el que vamos a hablar de una iglesia que en la escucha de las Escrituras, porque si queremos hablar de un camino sinodal, tenemos que tener presente que tiene que ser a partir o a través de las Escrituras, no podemos olvidarlas en nuestro estudio. Por eso lo primero que vemos es la necesidad del Espíritu. El Espíritu, que siempre hablamos de él, pero pocas veces lo tenemos muy presente en nuestra vida. Y es un Espíritu de Dios que actúa en la misión, es prometido a los apóstoles y que se da en aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por lo tanto, un Espíritu que ilumina e inspira todas nuestras acciones. Todo esto lo vemos en los diversos textos bíblicos que ahí os voy poniendo. Por eso, tenemos que tener en cuenta que en este camino sinodal en el que estamos inmersos, se realiza desde dos imágenes que vemos en la Escritura claramente. Por un lado, la escena comunitaria. Es la comunidad la que camina, no caminamos individualmente, caminamos desde una comunidad. Y en segundo lugar, pues es el proceso de conversión. Un proceso de conversión que, como veremos en San Pedro, quita límites a todo lo que hasta ahora podíamos pretender. Para entender las Escrituras en este camino sinodal, tenemos que centrarnos en tres personajes fundamentales. En primer lugar, por supuesto, Jesús. Jesús debe ser el personaje principal, no tiene otra razón de ser, si no para nosotros no tendría sentido, y en él descubrimos la acogida de todo el que llega a su lado. No rechaza a nadie, no expulsa a nadie, incluso regaña a sus discípulos cuando quieren apartar a alguno que no consideran puro. Sin embargo, él quita todos esos límites porque lo importante es ese acercamiento, ese ser capaces de redescubrir en la mirada de Dios la dignidad de las personas. Desde aquí es de donde debemos entender que nos encontramos con el segundo actor. El segundo actor es el pueblo de Dios. Es el pueblo que escucha la palabra de Dios, que escucha a Cristo y que inicia ese camino desde una esperanza. Una esperanza que es la palabra que la lleva a la salvación. No podemos olvidar. Y en esta palabra de salvación hay dos cosas fundamentales. El diálogo de Jesús con ese pueblo, un pueblo al que no tiene marginado, no es un pueblo en una escala más baja que lo que es Jesús, es un pueblo con el que dialoga directamente a Jesús y sobre todo, una vez que habla con ellos, les envía nuevamente a continuar en su vida ordinaria siempre después de haberse encontrado con él. Y el tercer actor que es importante para entender la figura de Jesús y la figura del pueblo es la elección de los apóstoles, el trabajo, la elección de los apóstoles que lleva consigo que no es una cuestión únicamente un ministerio de poder y de separación del resto del pueblo, ni del mismo Jesús, por supuesto, sino que es un encuentro de bendición y de comunión, es un ministerio. Y todo ello gracias a la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que viene por Cristo resucitado, lo cual hace que no podamos poner filtros a aquellos que quieran acercarse a encontrarse con Él. Desde aquí se hace necesario esa necesidad de un diálogo y también darnos cuenta de que en el camino sinodal, en la Iglesia, no podemos eliminar ninguno de los tres actores. Si quitamos a Jesús, nos convertimos en una ideología sin más. Si nos quedamos solo con los apóstoles, es un gobierno sin pueblo al que llamar, una cuestión meramente humana, nada que ver con el Evangelio divino, con el Evangelio de Dios, y esta es la buena nueva, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Los tres actores son necesarios, son imprescindibles para comprender este camino y para saber escuchar. Y como en todo buen relato, tenemos que tener también la presencia de un cuarto actor, que es la separación diabólica, es el mal. El mal siempre está presente en el mundo, no lo vamos a negar. Cristo muere en la cruz, el mayor gesto no podemos negarlo. Y es un mal que lo que pretende es dividir, no dividir desde fuera, sino incluso desde dentro, llevando a veces a un rigorismo, a un alejar a unos de otros, a un enfrentarnos. Es el mal que evita la conversión. Por eso la conversión es el elemento fundamental para vencer ese mal y para ser capaces de caminar en ese encuentro con Dios. Por eso, la invitación a leer el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, el relato de la conversión de Cornelio y la conversión de Pedro, porque en este relato
nos encontramos precisamente cómo Cornelio se encuentra llamado, un hombre que desde su estructura romana, el centurión, tiene fe, pero una fe que por una llamada siente que debe cambiar, no tiene la necesidad de hablar con Pedro, y por otro lado Pedro, que es eminentemente judío, pues por un lado admite todos los alimentos como bendecidos por Dios y sobre todo abandona la casa donde está para encontrarse con alguien que no es puro dentro de la religión judía. Es un proceso de conversión de ida y vuelta y es la única forma en ese proceso de conversión de vencer ese mal que nos rodea. Por eso este relato es un relato importante porque son los dos elementos que se buscan uno al otro. Son los dos elementos que verdaderamente tenemos que tener presente en nuestro camino sinodal, en este camino sinodal basado en las Escrituras. Y esta acción apostólica, como señalamos, realiza la voluntad de Dios, crea comunidad, derriba muros y promueve el encuentro. Ese es el gran camino, esa es la gran tarea que debemos llevar en este camino sinodal, siempre escuchando la palabra de Dios y dejando actuar el Espíritu en nuestras vidas. Este es el comentario de esta presentación que ya la tenéis en la web para poder desarrollarla vosotros. Muy bien, pues esto es lo que nos toca. Desde nuestro ser católico tenemos que ser capaces de leer la Escritura unida a la tradición, ver esa necesidad de conversión, de diálogo. Lo escuchábamos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ser capaces nosotros de abrir las puertas y de ser capaces también de quitar límites al diálogo con aquel que en principio no forma parte de nuestro entorno. Ese es el camino sinodal al que se nos invita. Vamos a ir trabajando y vamos a desarrollar este estudio de la Sagrada Escritura y leamos la Sagrada Escritura en su dimensión de palabra que nos acerca a Jesús. Buen trabajo, buena gente.